obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Todo el mundo diga, yo tengo un don especial. A todos Dios nos ha dado, a través de su gracia, por la generosidad de Cristo, un don. Dice aquí, en el verso 8, por eso las Escrituras dicen, y Pablo está sosteniendo este argumento, esta idea alrededor de este texto. Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Fíjense, verso 9, que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Todo el mundo diga, Dios llena la totalidad del universo con su presencia. Verso 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Estos son los regalos especiales a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, verso 13, continuará. Todo el mundo dice, yo soy una obra en proceso. Dile al que está a tu lado, ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado todavía. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Dile al que está a tu lado, coge capacidad. Dile, es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar en el Señor, dice, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Ok, puedo seguir leyendo, pero creo que ya con eso entendemos el punto. Meditando en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia, y lo que nosotros estamos intencionados a ver y a recibir, me llega a concluir que definitivamente todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día tiene muy poco, sino nada que ver con el modelo divino que Dios tiene para nosotros. Porque el gobierno de Dios y la manera en que Dios desea revelarse en la tierra es que cada congregación sea la representación o la manifestación de la procesión de Dios. Y esto quiere decir que en los lugares celestiales, en el mundo invisible, en el mundo espiritual, desde que Jesucristo resucitó y ascendió, hay una procesión. Recuérdense que nosotros vivimos en el tiempo, en el espacio, en un mundo de materia, pero Dios es eterno y en el mundo espiritual esos conceptos no existen de la manera que nosotros los entendemos. La resurrección fue ayer. Acaba de suceder en el mundo espiritual. Eso no es, el tiempo es algo que nosotros decimos 2000 años atrás. Pero en el mundo espiritual están ahora mismo celebrando la resurrección. Están ahora mismo gozándose de lo que Jesús conquistó. Están ahora mismo mirando y observando cómo Él lleva cautivo la cautividad. Ahora mismo están mirando la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso está sucediendo todo el tiempo en el mundo espiritual, celebrando ese triunfo glorioso de Jesús. Y la iglesia se supone que represente o modele eso en la tierra. En otras palabras, nos unamos al mundo invisible y empecemos a preparar en la tierra esa misma victoria que está sucediendo en los lugares celestiales. Por eso es que cuando la presencia de Dios se va a manifestar en una iglesia, en una congregación, en un evento, en un servicio, se supone que van a haber milagros, van a haber sanidades, van a haber dones. ¿Por qué son esas cosas que están sucediendo? Es porque la victoria de Jesús se está transfiriendo de los cielos a la tierra. Porque Él llevó cautiva la cautividad y conquistó tu sanidad, conquistó tu bendición, conquistó tus dones espirituales, conquistó tu madurez, conquistó tu unción y está dando dones, regalos. Entonces, cuando no hay dones y no hay regalos y no hay milagros, es que no hay procesión de Dios. No nos estamos conectando al mundo espiritual. Pero ¿por qué principalmente no nos conectamos al mundo espiritual? Porque no estamos recibiendo el gobierno de Dios en nuestros corazones, que son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Vemos muy poco de esto en nuestras iglesias. Y cuando vemos un poco de esto, son simplemente unos títulos y unas posiciones para nosotros creernos cosas que realmente no entendemos ni estamos operando en ellas.
La mayoría de la gente que se dice que son apóstoles no te pueden ni explicar dónde en la Biblia habla del apostolado. Es que oyeron a alguien que se puso ese título y logró conseguir muchas ofrendas de muchas iglesias y ahora está en otro nivel financiero y en su escala social de la vida está más alto y ellos dijeron, pues yo quiero hacer eso y se copiaron. Y dijeron, yo soy apóstol, denme su diezmo. Y van a unas iglesias y se autodenominan que tienen una autoridad sobre la congregación y simplemente ellos no te pueden ni explicar lo que están haciendo. Mucho menos darte un punto de referencia bíblico. Pero nosotros aceptamos eso. O reemplazamos ese modelo divino de la Escritura con denominaciones, con juntas de directores, con juntas de ancianos. Votamos a ver quién es el pastor que queremos en nuestra iglesia. Hacemos una audiencia y entonces empiezan los pastores a predicar a ver y los miembros empiezan a votar a ver cuál de todos es el mejor que predica para que sea el pastor de la congregación. ¿Okay? Como si usted supiera qué rayo es la predicación y qué es lo que usted necesita escuchar, ¿verdad? Y van a coger al que se vea más lindo, o el que haga los chistes más bonitos, o el que sepa cómo manipularte emocionalmente mejor. Porque el ser humano en su carnalidad no tiene la capacidad, mucho menos si no tiene madurez espiritual, de saber y reconocer un don genuino de parte de Dios. Entonces hemos removido el diseño divino de Dios y en vez de un profeta lo que tenemos es alguien que te dice lo que ya tú sabes. Tu nombre es fulano de tal, tú vives en tal sitio y tu esposo se está acostando con fulana. Pero ya tú sabes que tu esposo se está acostando con fulana, tú sabes tu nombre y tú sabes dónde tú vives, pero nos impresiona eso, ¿verdad? Porque nosotros celebramos la brujería. ¿Usted sabe que un mismo demonio te puede decir lo mismo a través de un espiritista? Te puede decir lo mismito que te acaba de decir el profeta, ¿right? Pero no, el profeta genuino bíblico, para crear madurez espiritual, eso nosotros no lo reconocemos como un don de parte de Dios. ¿Qué queremos hacer? Queremos una oficina de profeta, un título de profeta, porque eso le añade un prestigio a mi ministerio que no tiene el evangelista o los predicadores comunes y corrientes y puedo conseguir más invitaciones. Me veo forzado, como me dijeron que yo soy el profeta tal, de ir a una congregación y mostrar que yo puedo decirte lo que ya tú sabes. Porque es la única forma que se puede confirmar si realmente yo soy de Dios. Y mientras más impresionamos, más ungidos estamos. Y es todo falso. Es toda una hipocresía. Ni el profeta sabe qué rayo es su misión desde un punto de vista bíblico. Mucho menos antiguo testamentario. No han estudiado la vida de los profetas del Antiguo Testamento. No saben lo que los profetas operaban y cómo funcionaban en el Antiguo Testamento. Mucho menos en el Nuevo. Pero eso es lo que nosotros hoy en día celebramos o sustituimos, ¿ok? Esa oficina del orden divino de Dios, del gobierno de Dios, de profetas, ¿con qué? Con eventos, con conciertos, con sensacionalismo, con cosas que llamen la atención. Eso es lo que creemos que es el reemplazo a lo profético. ¿Ves? Como hay escasez de lo sobrenatural en nuestras vidas, queremos hacer un evento o algo especial para sentirnos que Dios está con nosotros. Pero no queremos ser confrontados y transformados y retados y que alguien realmente nos lleve a un lugar de madurez espiritual. Porque ni siquiera sabemos lo que es madurez espiritual. Cuando usted oye madurez espiritual, ¿qué es la mayoría de la gente piensa? Más dinero, más posesiones, más prestigio, más influencia. No, cuando hablamos, lo que estamos hablando es de que tú dejes tu mala actitud. Eso es lo que estamos hablando con madurez espiritual. Que controles tu temperamento. Que por fin te abras y puedas explicar lo que está sucediendo en el interno de tu corazón. Que seas una persona más íntima, más relacional, más personal. Que el amor de Dios madure hasta el punto que quieras amar a otras personas. Que dejes de interesarte solo en ti mismo. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando que tú reflejes la gloria de Dios que fue vista en la vida de Cristo. Que tú vivas una vida sacrificada como Jesús, llena de revelación como Jesús, llena de fe como Jesús, poder genuino para vivir en santidad, en integridad, consagrado a Dios. Eso no va a suceder a menos que tú no te expongas a unos genuinos ministerios que operen en el poder del Espíritu Santo. Ahora, si usted toma una fotografía, mini fotografía de lo que acabo de decir y lo compara a lo que estamos haciendo hoy en día, esto está bien. Esta guagua está al punto de irse por un barranco. O sea, esto es por pura misericordia de Dios que estamos vivos, y que Dios no nos coja a todos nosotros y nos flochea por un toilet, porque no estamos realmente, estamos haciendo un relajo, estamos haciendo una broma de lo que Él nos entregó en su palabra y no tenemos excusas, porque está claro en la palabra y tenemos el Espíritu Santo. Se supone que esos dos ingredientes nada más sean más que suficientes para que no estemos con el relajo que estamos teniendo hoy en día.
Y estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando aquí. Aunque aquí hay un par de charlatanes también, pero estamos hablando en el cuerpo de Cristo, ¿ok? ¿Me entienden? Estamos hablando que en general las iglesias no están buscando el modelo divino de Dios. Se supone que hagamos una procesión. ¿Por qué nosotros educamos, enseñamos, entrenamos? Es para que usted madure y la procesión de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Y no solamente en nuestra vida, pero en los servicios también. Entonces buscamos eso. Por eso tenemos que entrenarlos. Porque Dios no va a honrar nuestra ignorancia, ni va a celebrar nuestra presunción. O nos llenamos de sus dones y maduramos, o no vamos a invitar ni a provocar que la gloria de Dios nos transforme en la procesión del cielo manifestada en la tierra. ¿Lo ven? Por eso es que es tan importante educarnos. Pero la mayoría de las iglesias no reconocen la necesidad de un orden divino en sus vidas o en sus congregaciones. Es triste decirlo. No queremos estructura bíblica. Most churches are unable to identify the need. No podemos ni siquiera identificar la necesidad de protección, de fortaleza, de estabilidad, de confort que viene a través de ese liderazgo, ese don, esa gracia de Dios, que causa que nosotros vivamos bajo la influencia de fe y el amor de Dios. Cuando alguien viene con una figura paternal, con la visión del Padre, la visión de Dios a nuestras vidas, que nos inspira a modelar honor y nos imparte integridad y gracia, no reconocemos esa gracia genuina. Yo lo pongo de esta manera: no es tanto lo que decimos, ni lo que predicamos, ni lo que demostramos. Lo que rechazamos es el espíritu de las personas que realmente quieren transformarnos. Qué terrible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, no importa a dónde yo vaya, qué congregación yo vaya, yo puedo traer en esa congregación todo lo que el deseo del corazón del pastor tiene. Sin embargo, aún así, ese líder, la mayoría de las veces, va a rechazar mi ministerio. ¿Por qué? Porque el espíritu que yo traigo es diferente al espíritu que él quiere recibir. En otras palabras, él no le molesta que haya milagros, o que haya madurez, o que haya crecimiento, que traigamos la revelación. Lo que le molesta es que ellos quieren eso sin humildad, sin sometimiento, sin sacrificio y sin reflejar la naturaleza del amor de Dios. Si ellos no quieren lo personalizado, ellos no quieren quedarse vulnerables ante nadie. Ellos no quieren ser amados ni amar a nadie. Nadie dice nada. Entonces ese espíritu la gente lo percibe. Porque la gente percibe, no, pero tú lo que estás hablando es de ser cristiano de verdad. Entonces hay alguien que me puede dar lo mismo, aunque sea falso y aunque sea mentira y aunque sea, pero el espíritu me atrae. ¿Por qué hay personas que les atrae mucha de la música cristiana que escuchamos? Porque es el mismo espíritu del mundo. Es el mismo espíritu del mundo. Porque si ponemos unos buenos de esos salmos antiguos y uno de esos himnos que cantaban nuestros padres, que fueron inspirados dentro del sufrimiento y del sacrificio y que son bíblicos, no pueden adorar. Porque no tiene el feeling. ¿Y qué es el feeling? El feeling que a ellos les gusta es el feeling de lo secular metido dentro del cristianismo. Lo que rechazamos no es la música, lo que rechazamos es el espíritu que está detrás de la música. Y si tú tienes el espíritu de Dios genuino, tú puedes adorar con cualquier tipo de música. Porque es solamente un instrumento para llevarte a la presencia de Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y entonces rechazamos ese espíritu que es el espíritu genuino. Pero la mayoría de las iglesias no pueden identificar la necesidad de ser fortalecidos y protegidos por esa clase de influencia. Ese amor y esa fe, todos nosotros lo necesitamos. Yo lo digo de esta manera: ninguno de nosotros nos comportamos en la presencia de los padres de la manera que actuamos en presencia de nuestros hermanos. No es que no respetamos a los hermanos, no es que no queremos a nuestros hermanos, no es que no creemos que nuestros hermanos son dignos de consideración. Sin embargo, que la paternidad ya impone en nosotros un tipo de honra y humildad que la hermandad no puede producir. Y mucha gente ve el liderazgo y los dones como hermanos en la fe, no como padres espirituales. Ve, ya nadie dice nada. Entonces, por eso el pastor es tu hermano, pero no es tu padre. Lo que tú quieres decir es que no quiero ceder el respeto y la honra que merece alguien que me puede moldear y transformar en mi vida. Entonces la hermandad reduce la gracia y el don y no permite que el amor de Dios nos moldee, nos protege, nos estabilice de la manera que Dios desea que seamos fortalecidos. Yo creo que la mayoría de los pecados que están en nuestras vidas es falta de paternidad. Yo creo que los padres nos hacen fuertes. Los dones de Dios a través de un liderazgo genuino que es bíblicamente puesto y establecido nos fortalecen.
Hasta se nos quitan los deseos de pecar. Hasta se nos quita la inmoralidad, la sinvergüenzada, la charlatanería. Además, hasta las cosas que yo ni quiero hacer eso ya. Porque ¿qué estamos deseando? Madurar, crecer. ¿Lo podemos ver? Entonces, si no identificamos esa protección, ¿cómo vamos a madurar? Las iglesias no desean el gobierno divino de Dios. We worship at the altar of our own ignorance. Estamos adorando en el altar de nuestra propia ignorancia. Celebramos la disfunción de nuestras presunciones. We have no desire for true communion with Christ. No tenemos ese deseo de tener la comunión de Cristo. We have no revelation of the Father's heart. No tenemos revelación del corazón de Dios Padre. We hunger not for truth, neither pursue and desire transparency and authenticity. No tenemos hambre y sed por la verdad, ni estamos buscando desear el ser transparente y el ser auténticos en la presencia de Dios. Porque no deseamos a Cristo. Porque Cristo es el don. Cuando dice Él mismo se dio a sí mismo gracia, lo que está diciendo es que el don es el mismo, revelándose en el poder del Espíritu. Cristo es el que se da. Esto es un lenguaje profético y es un lenguaje apocalíptico para describir una realidad espiritual que es difícil de entender. Los grandes teólogos dicen, esto es un gran misterio. Pero cuando Él ascendió, Él se dio a sí mismo por el Espíritu Santo. Porque Él era el apóstol. Hebreos dice que Él es el apóstol de la fe. Él era el profeta. Dice, más ningún grande profeta como Moisés se ha levantado desde Jesús. Él era el profeta. Él es el maestro. Él es el rabí. Él es el gran pastor, el buen pastor. Él es el que en su naturaleza expresa quién Dios es, y esos son los dones, es Él mismo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Él se da la presencia de Dios, la procesión de Dios, da a Dios mismo, a Cristo mismo, para que el cuerpo madure y crezca. Lo profético en ti, lo apostólico en ti, lo evangelístico en ti, la enseñanza del maestro en ti, lo pastoral en ti. Esos son dones que reflejan quién Dios es. Pero cuando rechazamos el don en esa madurez y en esa paternidad y en esa expresión del amor del Padre, a quien estamos rechazando es a Cristo. No queremos a Cristo. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Adoramos en el altar de nuestra ignorancia y celebramos nuestra disfunción y nuestras presunciones. Somos atrevidos e irreverentes y nos tomamos libertades que no nos da a nosotros tomar. Mire, hermano, vamos a dejar la ignorancia. Porque haya una manifestación de algún don, ¿ok?, y alguna señal y prodigio, no quiere decir que es Cristo mismo que se está dando. ¿Cómo sabemos eso? Jesús mismo profetizó, en los últimos días vendrán muchos y dirán, en tu nombre yo profeticé, hice milagros, eché fuera demonios. Y Él no dice, mira, mentiroso, eso nadie lo puede hacer más que los que son escogidos por mí. No, Él dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, yo nunca os conocí. Si no había conocimiento de Cristo. Conocimiento de Cristo no es que la cabeza está llena de información. Es que hay una intimidad de una relación donde recibimos su espíritu y su naturaleza en nosotros. Por eso es que Pablo se corrige a sí mismo cuando dice de conocer a Dios y dice, o mejor dicho, ser conocidos por Él. Conocer a Dios es dejar que Él nos conozca. Es algo íntimo. Sucede cuando tú te quebrantas en la presencia de Dios y de repente las cosas en ti que eran contrarias a su naturaleza empiezan a ser removidas y tú empiezas a madurar. Tu actitud cambia, tu manera de ver el mundo cambia, tus deseos, tus apetitos cambian. Tú empiezas a buscar más y tú te sorprendes hasta de tu comportamiento y dices, yo no sé qué se me han puesto a mí, pero de ahora en adelante yo lo que quiero es buscar más paz, más estabilidad, más protección, más del amor, más adoración, más poder, más de la palabra. Quiero madurar. ¿Para qué? Para impresionar a alguien, para tener un título, para tener una posición, no, para que el Padre se sienta orgulloso de mí, para que yo sea un hijo realmente que le adora en espíritu y en verdad, porque estoy enamorado de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque estoy tan agradecido que quiero ser fiel y leal a su obra y a sus misterios y a su visión. Algo ha sucedido en mi corazón que me quiero entregar más a Él. Eso es madurez espiritual, eso es ser conocido por Dios, eso es conocer a Dios de verdad. No utilizar a Dios con sus dones para tener lo que yo quiero. Y lo podemos hacer. Y lo hemos hecho. Y lo estamos haciendo. Amén. ¿Me siguen? Y cuando nosotros, cuando estas cosas empiezan a ser expuestas, Dios va a poder empezar a trabajar mejor con su iglesia.
O en otras palabras, mientras yo estoy predicando esto, le estamos dando permiso a Dios a que Dios dice, ok, vamos a empezar a remover lo que no es. Porque por fin alguien entiende lo que verdaderamente se tiene que hacer. Si nosotros somos parte de la disfunción, porque no auspiciamos, no predicamos y no vivimos estas verdades. Pero cuando lo hacemos, establecemos un precedente, y por eso es que dice que Dios no puede hacer nada a menos que no lo haga a través de sus profetas. Dios no hará nada a menos que no se lo revele a los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo necesito a alguien que venga de parte mía, entienda mi corazón y tenga intimidad, que me declare y que me desate con verdad para que entonces yo pueda intervenir y cambiar las cosas que están fuera de orden. ¿Cuántos quieren que Dios cambie las cosas? Tenga cuidado porque cuando Dios cambia las cosas, empieza a arrancar lo que te gusta y a quitar lo que te confronta y a desenmascarar lo que tienes oculto. Y nos empieza a aplastar para poder levantarnos. Hay que estar bien convertido para desear a Dios. ¿Sí? Pero a nosotros nos gusta la ignorancia, la disfunción, las presunciones. Las presunciones es cuando tú tomas libertades que no te tocan a ti tomar. Yo hablé cuando estaba predicando allá en el viaje, le decía, mira, Moisés le pegó a la roca, el agua fluyó igual. Jacob mintió y Rebeca también. Engañaron a su padre, engañaron a Dios, manipularon a Dios. Y Dios estaba con ellos. Aparentemente cualquiera diría que Dios auspicia la mentira y el mal carácter de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida y Jacob estuvo 14 años sufriendo por las consecuencias de su pecado y de su desobediencia. Porque Dios nos respalda no quiere decir que está auspiciando nuestra disfunción, ni que no nos va a confrontar nuestras presunciones, sino que vamos a trazar nuestra madurez y nos va a tomar doble del tiempo que nos debería tomar para llegar a donde deberíamos estar. Y quizás ni entramos a la tierra de nuestras promesas, quizás solamente vamos a ver la tierra prometida, pero no nos van a permitir que la disfrutemos. Por amor a las personas, Dios siempre va a hacer que el agua fluya. Por amor a su pacto, porque quiere que se establezca en la tierra, va a permitir muchas de nuestras sinvergüenzadas, pero no las está auspiciando. Pero como nosotros sabemos eso, tomamos ventajas de Dios. Como usted sabe que Dios lo va a perdonar, por eso usted peca. Qué charlatanería, ¿verdad? Como nosotros sabemos que Dios nos recibe siempre, por eso nos tomamos libertades y manipulamos y mentimos. Pero todo eso se tiene que acabar. Todo eso se va a acabar. A lo que Dios concierne, Dios ya lo está removiendo y no lo está auspiciando. Tenemos que desear ser transparentes y lo auténtico, amar la verdad. Pero amamos la falsedad, protegemos la superficialidad, endorsamos y promovemos lo que es falso, lo que es engañoso. Todo lo que es un espíritu religioso, eso es lo que nos gusta. Porque la religión no demanda ni requiere de mi envolvimiento. Yo puedo fingir. Yo puedo celebrar. ¿Cuándo se acabará este relajo? Este circo. Yo puedo hacer y decir, wow, ese hermano estaba bien metido. Pero no requiere de mi corazón. Pero esto que yo estoy haciendo ahora, como te está así, esto es lo que requiere verdadera transparencia, autenticidad, donde no te puedes esconder. Dice, trágame tierra, ¿dónde me meto? Dice, suave, pastor, ya, pero no puedo tragar esto. Esto es lo que tú necesitas para que lo real en ti, porque usted dentro de su corazón, usted quiere lo verdadero, pero lo suprime con la religiosidad. Deje de auspiciar lo religioso, lo falso, lo ficticio, y vamos a ser auténticos, genuinos, verdaderos, transparentes en la presencia de Dios. Y entonces Dios nos puede transformar. Pero Dios nunca va a poder transformarnos de aquello que no nos queremos arrepentir. Pero seguimos negando y negando, pues no nos puede confrontar ni transformar. We only care about what God has for me. Estamos solamente pensando en lo que Dios tiene para mí. ¿Cómo vamos a celebrar la procesión de Dios si lo único que queremos es lo que Dios tiene para mí? Nuestros mensajes hoy en día es un espíritu de error, de egocentrismo. Son doctrinas de demonio. Una doctrina de demonio distorsiona el carácter de Dios. Por eso es que no hay la naturaleza divina en nuestros corazones. Y también alimenta nuestro ego. Y como nosotros que predicamos, tú tienes el poder, tú eres un campeón y Dios está contigo. Dios siempre ha estado contigo. Tú eres el que tienes que estar con él, zángano. Dios estaba contigo hasta cuando tú estabas metiéndote droga, hasta cuando ahí estaba Dios hablándote. Dios siempre ha estado contigo. Tú no necesitas saber que Dios está contigo. Tú necesitas saber que tú tienes que estar con Él y cederte a su propósito y a su voluntad para que Él te transforme y desate su plan en tu vida. Pero eso no lo queremos escuchar. Queremos la falsedad
Y es un espíritu de error. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Mi ministerio, mi unción, mi bendición, mi familia, mi matrimonio, mío, mi. ¿Y qué nos importa lo que Dios quiere para ti? O lo que Dios tiene para los demás. O de qué manera te puede utilizar a ti para hacer una bendición para otros. Ni nos pasa por la mente. Porque no queremos la naturaleza de Dios. Porque si yo quiero ser como el Padre y entiendo el sacrificio de Jesús y recibo sus dones para madurar de hijo a joven y de joven en fortaleza a ser un padre espiritual, proféticamente, apostólicamente, ¿qué yo deseo? Yo deseo que el amor de Dios fluya a través de mí para bendecir a otros de la manera que yo fui bendecido. Padre Celestial, yo crecí y me caí por los boquetes de la iglesia. Nadie me cuidó, nadie me discipuló, nadie me amó, nadie me respetó, nadie me validó. De milagro estoy vivo. Padre, pero tú me has sostenido, tú me has respaldado, tú me has amado, tú me has abrazado. Lo menos que yo puedo hacer es ayúdame a que otros no se caigan como yo me caí. Que no les tome tanto tiempo encontrar lo que yo encontré. Ayúdame a enseñarles las cosas que tú me has enseñado para que no sufran lo que yo sufrí. Eso es madurar en el amor de Dios. ¿Me siguen? Pero ¿cuántas personas? Yo estaba orando a Dios anoche y mientras oraba y meditaba, oía la voz del Espíritu Santo en mi corazón y la interpretaba yo a través de mi música. Y yo decía, wow, ¿cuántas personas genuinamente, cuántas personas se sientan a preguntar, pastor, enséñeme a estudiar la Biblia? Ni uno. Enséñeme, pastor, cuénteme las experiencias que usted ha tenido con Dios. Ninguno. Es más, de todos los años que llevo viajando a tantos estados y ciudades, ¿cuántos pastores se han sentado conmigo a hablar de Dios o a hablar de la palabra de Dios? Ninguno. Lo más profundo que llega es cuánta gente tú tienes en tu iglesia. ¿Cuál es la ofrenda más grande que tú has recibido? Ese es el tema de conversación. O sea, no hay nada de deseo por crecer, por madurar, por experimentar más de la presencia de Dios. Y yo en mi quebranto, yo pregunto, yo interrogo, pero lo que encuentro es vacío. ¿De qué tú estás hablando? No, está bien, déjalo. ¿Ves cómo no tenemos hambre y sed por crecer en las cosas de Dios? Qué silencio fúnebre. Estoy empezando todavía. Dile que está a tu lado, anímate. Se va a poner peor ya mismo. Tenemos que buscar autenticidad. Y dejar de amar la superficialidad y la falsedad. No apoyemos lo falso. Uno de los obstáculos es que el liderazgo genuino de parte de Dios en una dinámica espiritual real no puede ser impuesta. Tiene que ser deseada, tiene que ser buscada, tiene que ser realizada en nuestra propia mente, intuitivamente, en nuestra propia conciencia. Tenemos que nosotros tener hambre por ella y entenderla por nosotros mismos. Si yo no puedo imponerle a la gente las cosas. Eso es lo que la gente quiere que yo haga. La gente quiere que yo le imponga las cosas. No, tú tienes que desearlo. Yo me rehúso a ser un manipulador. Me rehúso a forzar que tú tengas algo que tú no quieres. Si yo lo tuve que desear, tú lo tienes que desear también. Tienes que encontrarle. Y si no tiene hambre, si no tiene sensitividad, si no tiene deseo, si usted está más muerto y no sabe ni qué rayo estoy hablando, pídale a Dios que lo resucite en esta mañana. Yo le predico a usted lo que yo me predico a mí. Si yo no tengo ganas de orar, ¿qué yo digo? Padre, dame deseo de orar. Si yo tengo deseo de pecar y vivir una vida pecaminosa, porque yo no soy tan santo como usted. Y yo, Padre, quítame el deseo de pecar. No quiero ser un pecador. Me gusta el pecado, quiero pecar, lo estoy pensando ahora mismo. Quítame el deseo. Dios es fiel. Y Dios lo quebranta. Y si quiero una buena oración, Dios, desenmascárame y exponme y hazme caer en vergüenza antes de que yo caiga. Para que usted vea como usted nunca va a caer. Porque Dios esas oraciones las coge bien en serio. Y las hace de película. Humíllese, pídale a Dios que lo resucite. Porque nadie puede imponerte los dones. Los dones no fueron dados para que nosotros los forcemos a la gente. ¿Sí? Qué fácil es yo pararme aquí y ponerme a profetizarle a todo el mundo hoy. Profecías que usted no desea recibir. Manifestarle un don para que usted se impresione con mi talento. ¿Para qué te quiero decir cosas que tú no tienes ni hambre, el deseo de escudriñar, que se te van a olvidar cuando llegues al parking? Como se te está olvidando todo lo que yo te estoy enseñando, right?
¿Para qué? Eso no debe ser impuesto, eso tú lo tienes que desear. Tú lo tienes que escudriñar. Tiene que salir de tu propia iniciativa. Traducción, tú tienes que darte cuenta. Y decir, wow, espérate, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Y yo tengo que empezar a dirigir mis pensamientos hacia las verdades que estoy aprendiendo. Si sale de ti, entonces el don se puede activar genuinamente. Porque Cristo no forzó su gracia sobre nadie. Jesucristo le dijo a los discípulos, váyanse, ustedes se quieren ir también. Jesucristo le decía a las multitudes en parábolas para que no entiendan, para que se queden brutos, en otras palabras. Es más, a los poquitos que tengo cerca les voy a enseñar. Y cuidado. Porque él no estaba imponiendo, él no tenía baja autoestima, él no necesitaba gente de publicidad. Hoy en día la gente tiene agentes tú sabes que hay montones de predicadores que pagan cientos de miles de dólares para tener un agente de relacionista público. Para que su nombre esté en las revistas, para que su nombre esté en televisión, para poder saber cómo encubrirse y defenderse cuando vengan los escándalos financieros y morales. Y ese es el evangelio moderno. Jesucristo no estaba dándose publicidad, él es mal, decía, no le digas a nadie que yo soy el profeta. Se casaba en las aldeas, cuando ya estaban las multitudes se iba para otro lado. Porque él estaba trabajando para el reino de su Padre, es invisible y son cosas eternas. Nada de lo que estamos haciendo aquí tiene que ver nada con lo que, es más, nada de lo que yo predico usted lo va a ver. Generaciones después, quizá a lo mejor alguien empieza a ver lo que yo estoy profetizando. Pablo era el desechado de la iglesia. Y ahora toda la iglesia, la Biblia se rige por él. Porque estaba trabajando para cosas eternas. Y las cosas eternas no se dan fácil ni con ligereza. Cuestan precios para pagar. Dios no podía establecer su plan hasta 4 generaciones después. Abraham, Isaac y Jacob. Después de José fue que la nación se estableció, aunque lo habló desde Abraham. Dios habló desde Saúl, David, hasta Salomón. Hasta apenas en Salomón es que el templo se realizó y la nación. Y una vez que la nación se logró, se dividió. Toma generaciones ver lo que Dios está declarando. ¿Usted cree que mañana nos vamos a levantar y van a aparecer los apóstoles y los profetas y vamos a fluir y la procesión de Dios va a pasar en la iglesia? No, hay que empezar a trabajar ahora. Dios nos quiere mantener humildes y que estas verdades se cultiven en el corazón con tiempo, con gracia, con verdad. Empezamos a trabajar hoy y en un futuro yo estoy predicando hoy para que los hijos de mis hijos puedan recibir esta verdad. Pero nadie quiere trabajar para el futuro, porque no estamos pensando en lo eterno, porque nuestro galardón no es la corona que Jesús y el Padre tienen. Nuestro galardón es una casa más grande, un cheque más gordo, una influencia y un prestigio, y queremos trabajar para lo de ahora. Somos como el sinvergüenza de Saúl que vendió su primogenitura por un plato de comida, que nada, la vas a comer y se va a ir. Pero eso es lo que pensamos en dormir, comer y cagar. Por lo menos los animales viven conforme a su naturaleza y matan y viven en la selva. Nosotros somos cristianos y ni vivimos en la presencia de Dios. Somos como peces fuera del agua. Nuestro ambiente es la gloria, nuestro ambiente es el poder. Nosotros tenemos una nueva naturaleza, se supone que operemos en el reino de Dios. ¿Qué hacemos operando en el sistema del mundo? Nosotros se supone que seamos especialistas en la palabra, especialistas en los dones. Que lo sobrenatural sea normal para nosotros porque estamos viviendo en otra dimensión espiritual. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Eso no puede ser impuesto, tiene que salir de tu corazón. Dile a que está a tu lado que salga de tu corazón, buscar de Dios. La visión verdadera del Padre no la entendemos hoy en día. Porque la escritura y la adoración se han vuelto un medio para llegar a nuestros fines. No la respetamos por los medios y el fin que son en sí mismos. La honra que se merecen, que es para llevarnos a conocer a Dios. Estamos aquí para conocer a Dios y ser conocidos por Él. Pero usamos la palabra y la adoración como un mecanismo para llegar a nuestros fines. Si yo grabo un CD y hago un concierto porque yo quiero vender más CD y que me inviten a una iglesia más grande. Entonces, yo utilizo la adoración para un medio para llegar a mi fin. Si no estoy usando la adoración como el fin que es en sí mismo, que es para que la gente se encuentre con Dios y tenga intimidad. Eso es algo extra. Ese no es el fin. Nadie dice nada aquí. Usamos la palabra, porque para que tu negocio crezca. Voy a automotivarte para que tengas autoestima. Y la palabra la usamos como un medio para inspirar a las personas para que sean doble de los demonios que ya son.
para fortalecer lo que Dios quiere matar en nosotros. Usamos la palabra para nuestros fines, para lucrarnos. Torcemos las escrituras y las forzamos a decir cosas que nunca estaban intencionadas en el texto. Ven, qué mal estamos. Ven, am I preaching up in here? Estoy calentando todavía. Vengo con la metralleta ready. Como dice Dani, masacre. Tengo que calmarme un poco. Cálmate, pastor. Cálmate, predicador. La palabra es para madurar al creyente. Es para que tú te encuentres y conozcas a Dios. Se supone que usted salga de aquí deseando que Dios lo conozca más. Que esa palabra ahora me dé unas herramientas nuevas, una fe nueva, unas estrategias nuevas, donde ahora mi nivel de oración va a aumentar. Mi capacidad de cumplir los propósitos de Dios en mí van a ir a otro nivel. Vida y nuevas personas y conexiones van a entrar a mi vida para crecer en el amor a Dios a consecuencia de lo que estoy escuchando. Mayor sacrificio y entrega va a producirse de mi estilo de vida por consecuencia de la revelación que ha llegado a mi ser. Si la palabra no es para yo utilizarla para mi conveniencia y decir, ahora tengo una promesa, ahora Dios tiene que hacer lo que me prometió, porque Él no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, más vale que lo haga o tiene que dejar de ser Dios, bajarse del trono y dejar que Satanás lo tome. Como si pudiéramos manipular a Dios. Ese es el movimiento de fe moderno. Literalmente eso es lo que predica. Tu fe tiene el poder de mover a Dios a hacer lo que tú quieras, sin preocuparte si es su voluntad o no. Porque ya tú sabes la voluntad de Dios, presunción. Qué charlatana, qué sinvergüenzada, Dios mío. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Me miran bien raro ustedes. Es un fin, adorar es un fin en sí mismo. Se supone que usted venga aquí y el gozo de nosotros y el deleite de nosotros es encontrarnos con Dios. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Y qué si Dios quiere que hoy nos postremos todos con la cara en el piso y los mocos nos los comamos por la boca? ¿Y qué si eso es lo que Dios quiere? A Dios sea la gloria, más intimidad. Que salgamos de aquí, wow, gracias Padre. Estoy enamorado de Dios. Hazlo otra vez, do it again Jesus. Have your way, haz lo que tú quieras. ¿Ves? No, pero la adoración es un medio. Por eso es que ya tiene un tiempo límite. Por eso es que ya está controlada. La mayoría de las iglesias no necesitan a Dios para hacer lo que hacen. No requiere de fe. No requiere de pasión. Es un acto. Es un performance. Es una actuación. Usted no quiere oír la verdad. You can't handle the truth. Queremos que nos mientan. Dime mentiras. Miénteme, pastor, miénteme. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. No! Let me out. I don't believe it. Queremos seguir viviendo en la Matrix cristiana, creyendo que el mundo que ha sido puesto en nosotros es la verdad y es toda una falsedad controlada por principados y potestades. Satanás controla hasta la misma iglesia. Porque no tenemos el orden divino de Dios. Lo que tenemos son inspiraciones y estructuras de poder satánicas. Porque todo el sistema del mundo lo estamos emulando e imitando y el espíritu del mundo es el espíritu del anticristo. Y por eso Cristo no puede nacer en nuestros corazones, porque la influencia de nuestro espíritu es contra la unción, es contra Jesús, es contra el amor de Dios, es contra la naturaleza divina. Hasta que no hayan apóstoles, hasta que no hayan profetas, hasta que no hayan el orden divino de Dios, la procesión de Dios no va a aparecer. Y si no hay procesión, no puede haber transformación. Y Cristo no se puede dar en sus dones para crear la imagen del varón perfecto en nosotros. ¿En dónde usted va a escuchar esto? La mayoría de los pastores no pueden ni entender lo que yo te acabo de decir. ¿Qué? ¿La ¿qué? Mira, este tipo no tiene la revelación del G12. Él no sabe que son células lo que Dios quiere que hagamos. Ganar, consolidar, enviar. Encuentro, posencuentro, preencuentro. Exorcismos. Brujería cristiana. Hechicería evangélica. Hipnotismo, regresión hipnótica. Ir a tu pasado. Usted no tiene que ir a su pasado. La sangre de Cristo borró tu pasado. My God. Cancelamos el orden divino de Dios y lo sustituimos con estructuras humanas,
¿Cómo vamos a pelear contra los principados y potestades? Pablo nos dice, hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son 4 divisiones del reino de las tinieblas. Y él dice, hay unas divisiones del reino de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si no tenemos la oficina y la estructura, ¿cómo vamos a derrotar el reino de las tinieblas? ¿Me siguen? La palabra y el espíritu, sin la naturaleza divina de Cristo revelada en la humanidad, es solamente una abstracción de dogmas. Es solamente la especulación de nuestra imaginación y nuestra interpretación privada. La iglesia en el Antiguo Testamento y el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento, que era Israel, tenían el espíritu. La gloria de Dios se manifestaba. No lo tenían dentro, pero lo tenían por encima. Y tenían la palabra. Y con la palabra y ese espíritu crucificaron al Mesías. Porque es especulación. Con la misma palabra acusaron al que era el autor de la vida, que era el verbo hecho carne. Porque hasta que el verbo y el espíritu no se hacen humanos delante de ti con un don de gracia para madurarte en tu ser quien Dios te hizo ser, tú no puedes juzgar ni interpretar correctamente la palabra que estás leyendo. A mí me disipula el Espíritu Santo y la Biblia. Mentira. Lo que haces es oyendo predicadores por la televisión y usando sus interpretaciones como si fueran tuyas. Eres un perico. Eres simplemente un pajarito repitiendo lo que oyes. Ni siquiera has ido a la Biblia por ti mismo. El Espíritu Santo no disipula a nadie. ¿Para qué entonces puso las oficinas? Dime tú dónde en la Biblia dice que el Espíritu Santo te disipula. El Espíritu Santo está para asistir, para ayudar, para fortalecer, para que la palabra y el Espíritu con la naturaleza divina se hagan humanos como se hicieron en Cristo. Y Cristo moldeó a sus discípulos y ahora el verbo se hace carne en nosotros y moldea para que la misma procesión de Dios en los cielos se manifieste humanamente en la tierra. ¿De dónde salen todos los disparates que oímos hoy en día? De gente que dice que el Espíritu Santo le habló, que Dios me dijo. Y no hay nadie humano que le pueda decir, ven acá, vamos a pensar esto un poquito, porque lo que tú dices, que Dios dijo, no hace sentido y contradice la Biblia. Y esa escritura que tú usando está fuera de contexto. De hecho, el texto que estás usando dice lo contrario a lo que tú dices. No, Dios me lo enseñó. Cucu, cucu. Solamente alguien humano puede hacer eso. ¿De dónde salieron las doctrinas de error? ¿De dónde salieron las doctrinas de demonios? ¿De dónde salieron los falsos profetas? ¿De dónde salieron los nicolaítas? De Nicolás. ¿Quién era Nicolás? Uno de los 7. Uno de los discípulos de los señores, lleno del Espíritu Santo, de fe y de poder. De la misma iglesia, las mentes se tuercen. ¿Por qué? Porque se dejan de relacionar y de vivir el evangelio en una forma humana. Cristo se hizo humano para demostrar cómo el Espíritu se vive. Knowing God. Hoy en día conocer a Dios o ser conocido por Dios ya no es fundamental para tener un servicio o ministerio o liderazgo, ninguna función. Los dones de las personas, el talento, la personalidad, las habilidades sociales, el perfil psicológico de las personas ha sustituido el llamado de Dios. La pureza en el sentido de lo divino y la revelación de tener intimidad con el Padre. Sí, ya no hay que conocer a Dios, ni tener intimidad con Él, ni haber recibido revelación de Dios en intimidad para hacer nada. Si tú tienes el talento y la personalidad y el perfil psicológico, te evaluamos y te ponemos en un liderazgo. Wow. Yo mismo voy a decir amén. Amén, estaba bueno ese punto, pastor. Gracias, pastor. Yo sé que sí. ¿Cómo tú vas a crecer como persona? Dile al que te toca, ¿cómo tú vas a crecer? ¿In what sense? ¿En qué sentido vas a crecer como ser humano? ¿In what sense? Dile al que está de lado, ¿cómo vas a ser mejor ser humano? ¿Cuáles son las cosas que necesitan ser expuestas y procesadas de tu vida para mejor reflejar la gloria de Dios en tu vida? Estas preguntas no solamente no las hacemos, no nos interesa ni siquiera la respuesta. Dios está buscando que tengamos reconocimiento para que pueda empezar en nosotros el proceso de restauración que va a revelar nuestra verdadera identidad. Dile que está a tu lado, ¿tú te miraste en el espejo esta mañana? Dile, ese no eres tú. Tú no sabes ni quién tú eres. Dios quiere cambiarte, a revelar tu verdadera. Y cuando Dios termine contigo, tú no te vas a reconocer.
Porque Dios va a desenmascarar y a exponer y te va a ver. Algunos de ustedes son lo contrario a lo que realmente son en el mundo espiritual. Son unos amargados, unos peleones, y en verdad en el corazón ustedes son los más tiernos y los más amorosos que hay. Pero tienen eso suprimido. Son lo contrario. Algunos calladitos y no quieren hablar con nadie. Y son leones por dentro. Y es su verdadera identidad. Ustedes son los que van a profetizar más duro. Y van a gritar más fuerte. Y van a predicar con más autoridad. Porque tú no sabes ni quién tú eres. El mundo te ha engañado, el sistema religioso te ha engañado, has escondido tu verdadera identidad. Cuando Dios empieza a confrontarte y a moldearte, cuando los dones de Cristo, que es Cristo mismo, lo apostólico, lo profético, en lo humano, a través de un liderazgo, empiezan a moldearte y a desenmascarar, tú no conocías, tú te vas a dar cuenta que habían cosas desde antes de la fundación del mundo que el Padre predestinó para que tú expresaras. Tú te vas a dar cuenta por qué tú estabas tan confundido y tan atado. Era porque la verdadera identidad en ti estaba suprimida, pero ahora en Cristo, en la presencia, en el poder, vas a despertar y vas a empezar a darte cuenta que tú tienes una nueva manera de pensar, que tú eres un ser y una persona diferente, que la gloria de Dios va a expresar y vas a ser más sensitivo, más amoroso, más lleno del poder y de la presencia de Dios. Dios se te va a abrir. Tengo fe. Siento la fe. Puedo profetizar ahora, tengo fe. Tengo tanta fe que lo que digo ahora se puede, así, ¡pum!, antes de que salgas de aquí. Pero no lo voy a usar. Eso se llama manipulación. Voy a usar esa fe para regañarte. Estoy transformado. Soy un ministerio del Nuevo Testamento. Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a madurar? Con los dones. Los dones te van a fortalecer para que tu verdadera identidad se desate. ¿Cómo vas a alcanzar tu madurez? La fortaleza interna para que tengas una buena autoestima y una confianza fuerte sin convertirte en un arrogante. ¿Cómo tú vas a hacer que la unción se manifieste, el poder te fortalezca, te llenes de buena autoestima, sepas quién eres y con mucha confianza camines en tu llamado y en tu identidad sin que termines siendo un arrogante? ¿Cómo vas a lograr eso? Solito, ¿verdad? Los dones. Porque los dones muestran a Cristo. Y cuando tú ves a Cristo, que es humilde y manso de corazón, todo ese orgullo se te va a salir del corazón. ¿Lo ven o no lo ven? Si, ¿cómo yo puedo ser arrogante si el don de Cristo está moldeándome, desenmascarándome, transformándome, confrontándome? Que el Maestro y el Rey de Gloria venga y se ponga de rodillas y me lave los pies, llenos de popó y de sucio. ¿Cómo? ¿Cómo puedo pararme de ahí y decir, gracias, me lo merezco? No, no puedo. Porque el don confronta en mí, me hace que la humildad se desate y yo empiece a moldear y decir, yo quiero ser como Él. Servidor, manso. ¿O no? Los dones te van a fortalecer.